el noticiero, la cobertura que estamos haciendo en Mesa Redonda, y ahí nomás uno ve un ejemplo que por supuesto llama la atención sobre qué tanto esto puede realmente redundar en una famosa segunda ola. Hasta ahora los expertos han señalado que sería difícil una segunda ola por la naturaleza de la trayectoria de la pandemia, pero evidentemente no estamos libres de nada. ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros. No, al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad. Y tienes toda la razón. Hoy día el Ministerio de Salud acaba de oficialmente reconocer de que en el norte del país ya nos encontramos ante un incremento sustantivo de casos, especialmente en Piura, donde ya se ha alcanzado el nivel más alto de... Bueno, estamos con una comisión ahí para ver cómo hacer para expandir la capacidad de las unidades de cuidados intensivos y de hospitalización, porque el incremento de casos está ya golpeando el sistema de salud. Y se están viendo lo mismo en La Libertad y en Ancash. No es tan avanzado como Piura, pero sí ya hay un incremento de los casos. Lo segundo, lo que tú señalas, está a ojos vista de que hay una confluencia de factores que está aumentando la frecuencia con la cual las personas tienen contacto. Y estas son varios. Primero, las vacaciones, las fiestas navideñas. Lo segundo, la falsa sensación de seguridad. Esto ya pasó, ya no hay problemas, podemos salir con seguridad. Lo tercero, la apertura económica. Estamos entrando rápidamente y con mucha velocidad a abrir en la fase 4. El otro factor es el agotamiento de las personas, de todos nosotros. Ya tenemos 9, 10 meses encerrados o con limitaciones y restricciones. Luego se han relajado algunas medidas de seguridad complementarias, como el toque de queda, que ahora es de 4 horas, desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, que realmente yo tengo dudas de que tenga algún impacto sobre la reducción de la epidemia. Y finalmente, un elemento que no consideramos con regularidad, pero sí hay que tomarlo en cuenta, que a fines de año se desacelera, se enlentece la actividad del Estado en general. Entonces el Estado también baja la guardia, ¿no? Todos estos elementos confluyen para que aumente el número de infecciones y esto no es bueno para el futuro. ¿Qué tanto más pueden subir? O sea, si es que, porque mucho se había dicho que en medio de todo este estimado, porque en realidad nunca llegaron las cifras del estudio de seroprevalencia, del último, que se hablaba de 35% de infectados, un poco más, evidentemente no era de ninguna manera como vemos una inmunidad, pero que eso podía, comparado por ejemplo con Europa, podía darle algún tipo de amortiguación a esta famosa curva. Esa es otra de las razones por las cuales yo sostengo de que tenemos una falsa sensación de seguridad. El estudio de prevalencia, el doctor Suárez el día de hoy ha señalado que haciendo las correcciones a las medidas de Lima y Callao es aproximadamente 40% entre Lima y Callao. En las zonas más pobres, donde hay menos servicios, la cifra es mayor, llega al 50%. Igual, mitad de la población es susceptible al virus y el virus está circulando. Por lo tanto, si tenemos todavía mitad de la población susceptible y solamente con la mitad que ha sido golpeada hemos tenido tremenda cantidad de infectados y gente llegando a nuestros establecimientos de salud en condiciones muy graves, el futuro no pinta halagüeño. Puede ser que sea más pequeña la segunda ola, debido a que dentro de esa segunda mitad también hay niños que normalmente no se infectan tan severamente, pero igual vamos a tener un número importante de casos. Y uno segundo, que en la primera ola no hay que olvidar que la epidemia se produjo de manera heterogénea. Entró en Lima hacia los barrios más ricos, digamos, y de ahí rápidamente subió hacia los cerros. Y en el Perú, la epidemia bajó del norte, justamente, Loreto, Piura, Tumbes, y fue bajando durante los largos 6 meses, 7 meses, hasta dejarnos al final por Moquegua, Tacna, Puno. Bueno, preocupante entonces. Vamos a ir a una pausa, pero lo dejo con esta pregunta. ¿Qué va a pasar con la vacuna? Ahora estamos asustados con este cuadrito de The Economist que dice que no va a llegar hasta el 2022. La gente estaba preparada para vacunarse en la primera mitad del año. Regresamos después de la pausa. Sencillamente, como colofón de la entrevista anterior con el exministro de Salud Víctor Zamora, hace instantes se ha anunciado que la vacuna china Sinopharm ha suspendido
sus estudios clínicos en el Perú debido a problemas neurológicos con uno de los participantes que podrían estar asociados al síndrome de Guillain-Barré. No se sabe todavía, pero por la seguridad pues de los participantes se han suspendido estos estudios. Bueno, poco alentadoras las noticias con respecto a la vacuna actualmente para nuestro país. Esperemos que esto se revierta. Vamos a darle la bienvenida a Mirta Vázquez, presidenta del Congreso de la República. Bueno, el balance pues de un cierre de legislatura absolutamente convulsionado, pero finalmente se ha llegado pues a esta línea de meta. ¿Cómo está, congresista Vázquez? Gracias por estar con nosotros. Y muy buenas noches, Enrique. Muchas gracias por la entrevista. Buenas noches. ¿Cómo evalúa este balance de la legislatura? ¿Qué se hizo? ¿Qué es lo más importante? ¿Y qué nos está faltando? Sí, bueno, yo creo que efectivamente hemos tenido una legislatura bastante accidentada, con muchos problemas, justamente producto de estos sucesos que se dieron lamentablemente en el país, toda esta convulsión política, digamos, ¿no? Pero que pasada la misma, en realidad también creo que el Congreso ha entrado en una reflexión sobre la necesidad de avanzar en la aprobación de leyes que son importantes y que está requiriendo la población desde hace mucho tiempo, y en ese sentido estamos haciendo mucho esfuerzo. Todos estos días estamos sesionando en plenos para poder aprobar la mayor cantidad de normas, que sobre todo aquellas que son importantes, que tienen que ver con las urgentes que necesita el país, en temas sobre todo que tienen relación con los temas laborales, con los temas económicos, con los temas de salud. Hemos aprobado, por ejemplo, el tema de la vacuna, ¿no? Los temas incluso que tienen que ver con la reforma política. El día de ayer aprobamos lo de inmunidad parlamentaria tan requerido también por la población. Entonces, estamos en un esfuerzo a esas principales demandas de la población en general, y esperamos tener un balance positivo ahora que está la legislatura, ¿no? Se acaba de aprobar más temprano la eliminación del régimen CAS en el Estado. Por supuesto, el régimen CAS fue pensado como una especie de herramienta temporal y se ha convertido en algo sumamente, digamos, mayoritario dentro del Estado, pero por el otro lado hay quienes señalan que el impacto fiscal puede tener consecuencias inesperadas, o sea, de hecho que haya más trabajadores por recibos de honorarios, e incluso que en un futuro también el tema de una reforma, de un mejoramiento del Estado se dificulte por el hecho de precisamente tener a muchísimos más trabajadores, como se dice en el Estado, nombrados en planilla, que de alguna manera pues sean muy difícilmente removibles, por ponerlo así. ¿Cuál es su opinión al respecto de esta eliminación? Porque seguramente el Ejecutivo algo va a decir. Sí, miren, este tema del CAS tiene una discusión muy antigua, no es nueva, y eso creo que ha sido una base importante para la decisión que hemos tomado hoy día. Realmente el régimen CAS fue, como bien lo has planteado, un régimen temporal que finalmente se convirtió en un régimen que se había hecho más bien la generalidad, se usaba para la generalidad de los casos de contrataciones, y eso estaba realmente generando un desmedro muy importante en los derechos de los trabajadores, y eso es un problema que había que abordarlo. Ahora, ¿cómo se ha pensado la ley? En realidad yo tengo que reconocer que se ha hecho un trabajo prolijo de parte de la Comisión. Ha habido cierta coordinación también con el Ejecutivo, porque lo que el Ejecutivo recomienda y nos parece adecuado para tomarlo en cuenta es que estos regímenes que han venido instaurándose por años no se pueden quitar de la noche a la mañana, porque ahí sí generaríamos un tema de un impacto económico importante, sobre todo en medio de la crisis. Entonces, lo que se ha hecho es una ley que lo que promueve es esta eliminación progresiva del CAS, y creo que va a ser un tema bastante planificado. Yo no creo, y realmente mirando un poco las estadísticas, nos parece que más bien este hecho de darle seguridad, derechos laborales a los trabajadores,
va a favorecer a los diversos sectores, digamos, porque en realidad creo que entrar a reconocimiento de derechos también da solvencia a los diversos sectores y va pues a generar, yo creo que un bienestar también en aquellos trabajadores que se veían explotados y que en medio de esta situación de explotación tampoco muchas veces pueden dar el 100% de lo que se necesita. Entonces, en nuestra evaluación es que esta es una ley muy importante que más bien va a mejorar las condiciones de los trabajadores de los sectores del Estado y creo que no va a generar un impacto por el tema de la progresividad como se ha considerado, ¿no? Muy bien, vamos a ir a una pausa, pero vamos a regresar para preguntarle, congresista Vázquez, presidenta del Parlamento, ¿qué va a pasar con la designación de los miembros del Tribunal Constitucional? Cuando la masa de la juventud salió a protestar contra el fugaz gobierno de Manuel Merino, uno de los argumentos clarísimos era que el actual Congreso no debía designarlos. Vamos a ver. Estamos con la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez. Le preguntaba, congresista, ¿qué va a pasar con la designación de los miembros del TC? Varias bancadas, sean 7 me parece, son las que se han pronunciado a favor de que la comisión especial siga el curso, siga el trámite, cuando recordábamos, lo reiteraba yo antes de la pausa, que uno de los puntos que precisamente motivó el relevo de gobierno con las masivas protestas estaba justamente en la designación de los miembros del TC. Al menos la calle decía, no, estos deben nombrarlos el próximo Congreso. ¿Cuál es su opinión sobre la materia? Sí, miren, el día de ayer nosotros hemos sometido a la Junta de Portavoces justamente este tema, ¿no? Porque queríamos nosotros evaluar con los portavoces qué decisión debiéramos tomar, dado a que en medio de la crisis lo que sucedió es que varias bancadas retiraron a sus representantes. Al parecer algunas han reculado un poco en esta decisión y el día de ayer 7 bancadas efectivamente dijeron que están de acuerdo con continuar el proceso. Eso significaría que hay que recomponer la comisión, hay que generar nuevos plazos, etcétera. Sin embargo, fíjense, esto todavía es una decisión que se tiene que someter al Pleno. Y muchas veces los portavoces dan una opinión, pero ustedes saben también que en las bancadas hay a veces diversas posiciones. Entonces nosotros esperamos que en el Pleno se haga una mejor evaluación de este tema y miremos sobre todo y evaluemos de cara a lo que la población, la gente que salió a protestar también nos estaba tratando de comunicar. En realidad creo que hay que tener cierta prudencia, tal vez una solución intermedia tendría que ser no solamente recomponer una comisión, sino recomponer todo el procedimiento, evaluar la posibilidad de una nueva convocatoria, ¿no? Pero sí, yo espero que en el Pleno hagamos una mejor evaluación y sobre todo tengamos en cuenta el sentir de las calles, ¿no? Bien, para ir terminando, congresista, bueno, hay en agenda algunos proyectos que también causan cierta controversia, el tema de los topes a las tasas, ¿no?, de interés, el tema de la legalización de los taxis colectivos, en fin, vamos a ver esto, qué rumbo, qué ruta va tomando, pero usted como presidenta del Parlamento, ¿cuál sería una agenda mínima que le gustaría realmente entregarle al país en términos de legislatura? Sí, yo creo que la agenda mínima la estamos cumpliendo. Es importante decir, por ejemplo, que en temas de salud nosotros estamos priorizando el asunto de las vacunas, el asunto también de mejorar la situación de el personal de salud, que es un tema que esperamos que mañana en el Pleno se vea. En los temas que tienen que ver con educación, mínimamente tenemos que aprobar los proyectos que tienen que ver con la facilitación del acceso al Internet, que ahora es básico. En los temas de inclusión social, el día de ayer hemos aprobado una ley que favorece, por ejemplo, las iniciativas comunitarias como las ollas comunes. En reforma política acabamos de aprobar el tema de inmunidad parlamentaria, que es fundamental, creo, para que la población también esté digamos, confiada en que tenemos o queremos girar hacia
una reforma de la clase política importante en los temas que atañen, por ejemplo, a los sectores más vulnerables de descentralización. Estamos respondiendo con algunas normas que tienen que ver con este tema justamente de descentralización. Yo creo que son mínimamente en todos estos sectores tenemos que darle una respuesta urgente a la población. Estos días estamos haciendo un esfuerzo importante. Yo tengo que reconocer realmente el esfuerzo de todas las bancadas por generar consensos. Hemos llegado a acuerdos mínimos y estamos sesionando casi todos los días. Mañana sábado sería nuestro pleno, el último pleno, digamos. Habría uno más programado para el tema de ver la reforma del sector agrario, justamente, que ha sido una de las normas también más importantes que hemos aprobado, la derogación de este régimen tan lesivo también para los trabajadores, y tenemos que dar una propuesta frente a esa derogación. Tenemos el compromiso de hacerlo y creo que el último pleno lo dedicaremos a eso, ¿no? Muchísimo.